de los vuelos a Madrid. Hoy tenemos resumen de noticias del sábado 19 al viernes 26 de enero y nuestro panel que entra ya mismito a las 5:30, Cristian Sobrino, Breida Bernal y Alfonso Orona, para ayudarnos a analizar todas estas noticias y el resumen de la semana. Todo eso y mucho más aquí en Su Mirilla. Buenas tardes, descansen todos, fin de semana, ya es hora de asueto. Los que nos están escuchando en el tapón de cada día a las 5 de la tarde, siéntense tranquilitos, olvídese del tapón, que las próximas 2 horas lo vamos a poner al día, lo que llamamos las noticias a profundidad que cubrimos aquí en La Mirilla. Y déjenme comenzar con una noticia que aquí ha sido ignorada, pero que en realidad es signo de nuestros tiempos a nivel nacional. Y es importante porque lo que estamos presenciando con el maguismo, con todo este tipo de cosas, el supremacismo, no es otra cosa que la reacción de una mayoría blanca anglosajona que va perdiendo poco a poco su mayoría demográfica y dentro de unos 15 o 20 años está destinada a convertirse en la minoría mayor. Porque todo parece indicar que de aquí al año 2050 la mayoría de los Estados Unidos serán las minorías que son hoy. Y de ese grupo demográfico, los hispanos, incluyendo los puertorriqueños, vamos a ser el grupo más poblado de entre afroamericanos, asiáticos y hispanos. Y todo lo que estamos viendo es precisamente los resabios, el preludio de lo que es una inevitabilidad, que es la latinoamericación eventual de Estados Unidos y el hecho de que por primera vez en su historia de 250 años, los anglosajones de extracción europea no tendrán el poder político como lo ostentan ahora con el monopolio. Va a ser una nación mucho más heterogénea, mucho más multicultural, mucho más universal. Y el trumpismo lo que ha hecho es acelerar la reacción blanca a todo lo que está ocurriendo. Y dentro de ese aspecto, dentro de ese fenómeno que se está dando, los estadistas siempre hemos pensado que la estadidad para Puerto Rico y los puertorriqueños somos punta de lanza, junto con los mexicanos americanos y las nuevas generaciones y lo que le llaman los Dreamers y todo eso. Se proyecta que para mediados de siglo 1 de cada 3 americanos seamos hispanos. Y eso son palabras mayores. De hecho, la nación hispana de mayor población después de México será Estados Unidos, aunque ustedes no lo crean. Les digo todo esto porque están pasando varias cosas a nivel nacional que nos tocan a todos nosotros. La economía, tanto de Estados Unidos como de Puerto Rico, conforme a todas las métricas, está mejorando. Hay recuperación, hay empleo, falta mano de obra, hay confianza del consumidor, hay gastos, el desempleo está en su punto más bajo en la historia, la inflación está bajando del 3%. Y eso hace que el tema de la economía no sea el principal tema de campaña que aproveche la oposición ni aquí ni en los estados.
Hace un año lo era, hace 6 meses no. Por lo tanto, Trump en su genialidad política se da cuenta de una brecha que abrieron los gobernadores confederados, Ron DeSantis y Greg Abbott de Texas, que es lo que se llama la guerra contra los migrantes indocumentados. Y eso empezó hace 2 años en las guerras culturales de Ron DeSantis, donde empezó una guerra diciendo que había que sacar a los extranjeros indocumentados de Florida, y creó un ejército para sacarlos, básicamente una fuerza, y voló aviones y se los llevó para allá, a pesar de que Florida es mínimo lo que entra por la frontera. El problema de la frontera que Biden no ha sabido bregar, ni ha sabido sellar, está en México, en Texas, el Río Grande. Y los dos se dieron cuenta que es una piquita, que el tema de la fobia al extranjero, que no es nada nuevo en Estados Unidos, eso ha sido parte de su historia. Estados Unidos es una tierra de migrantes, empezando por los pueblos ancestrales que llegaron por el puente del Estrecho de Bering, y Alaska y Asia, y siguiendo por los ingleses cuando empezaron a llegar, los irlandeses, los italianos, todo esto ha sido una tierra de migrantes. Pero es un tema, como yo les digo, caliente, porque utilizando el subterfugio de monos que son indocumentados, llegaron a decir que es un veneno, están envenenando la sangre y apeligran, están entrando terroristas. Eso apela al nacionalismo blanco, que le tiene miedo a que la gente hable español, o le tiene miedo a todo esto. Y por lo tanto, se convierte en un pocito dulce para el Partido Republicano. Dijeron, espérate, no podemos caerle arriba a Mr. Biden, vamos a caerle arriba ahora por el tema. Se acabó el tema de la economía, porque la gente se está dando cuenta que van mejorando las cosas. Esto no ala, el aborto tampoco, las guerras de provida y todo eso no nos están funcionando. Déjame coger de punto a los migrantes. Claro, cuando hablan de los migrantes, hay que diferenciar entre el migrante que está legal, el que es ciudadano americano, el que tiene una tarjeta verde, y el que llega indocumentado. Pero lo cierto es que cuando se habla de los migrantes, es un eufemismo para ocultar un profundo discrimen y prejuicio en contra del hispano, porque el 98% de los que entran ilegalmente a Estados Unidos son hispanos. Gente despavorida que sale corriendo de Venezuela, de Colombia, de Nicaragua, del propio México, huyendo de las dictaduras, de los populismos, de la persecución, de la pobreza, de la miseria, y llegan a la tierra prometida, que es precisamente Estados Unidos. Esa es la situación, y ahí es donde estamos en la política nacional. Y yo les digo esto porque obviamente este programa se especializa en alumbrar lo que no le alumbran a ustedes. Y los puertorriqueños, que somos ciudadanos americanos, pero que somos hispanos, obviamente tenemos baile en esa fiesta. ¿Por qué? Porque tarde o temprano no se sabe diferenciar entre un indocumentado, un extranjero ilegal, y un puertorriqueño que no es extranjero ni es indocumentado, pero que habla español, y tenemos la piel más oscurita, y por lo tanto nos vamos en esa comparsa. Y encima de eso, el tema de lo que es el estatus y la estadidad. Todo eso tiene injerencia y está pasando. Yo les puedo asegurar a muchos de los estadistas que me están escuchando que este fenómeno va a ser pasajero, pero que apenas lo estamos empezando. Número 2, que esto no es distinto a las olas de fobia anti-inmigrante que ocurrieron en la historia de Estados Unidos de toda la vida, ¿ok? Siempre
ha habido fobia al inmigrante y discrimen. Pregúntenle, si usted va a Nueva York y va a Ellis Island y mira esa historia de verdad, de cómo se recibían, pero de cómo había fobia y los debates que había en Tammany Hall y en toda la historia de Estados Unidos era, ¿los dejamos entrar? No los dejamos entrar. No, no, espérate, son irlandeses, son oscuritos, son católicos. No, todo ese debate ha estado ahí continuamente. De hecho, la última vez que vimos un debate similar a esto fue en en los 80 con los Marielitos, con 125,000 cubanos que llegaron y los haitianos que llegaron también en masa y se formó un reperpero y cejaron, dijeron no podía haber y se llenaron las ciudades. De manera que esto es cíclico, pero esta vez le tocó el turno de bailar con la más fea a los hispanos, ¿ok? Todo ese trasfondo que les estoy dando a ustedes viene porque el gobernador de Texas, Greg Abbott, republicano, racista, furibundo, ¿verdad?, está en guerra con la administración de Biden, que ha sido totalmente incompetente en sellar la frontera. Y yo soy de los que creo que se debe sellar la frontera y decirle a la gente, no, 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 el que quiera entrar aquí, entra solicitando a través de visa, a través de internet, a través de entrevistas en los consulados de Estados Unidos, y entonces se abre una ventana grande para aquellos que están preparados, que quieren bregar, entren, porque la nación necesita gente. La nación está ya en un crecimiento cero poblacional y necesitan trabajadores, necesitan médicos, necesitan gente preparada, y obviamente debe haber una entrada para mantener lo que debe ser la prosperidad de la nación. De manera que pero para hacer eso y evitar el problema humanitario que hay que sellar la frontera. Ok, pero como es un pocito dulce, es un tema que rinde porque es un tema divisorio, que exacerba los ánimos, que le dice a la gente, te están desplazando. El mismo argumento que usan los racistas independentistas aquí, los xenófobos independentistas, diciendo que porque vienen 2,000 estadounidenses a comprar propiedades aquí nos están desplazando, y lo que hay detrás de todo eso es pura xenofobia, prejuicio y racismo antiamericano. Pues lo usan allí contra el hispano, pero no se lo pintan, como yo les digo, como no, es los antihispanos. No, nosotros jacistas, nunca hemos sido jacistas, ¿cómo va a ser? Pero en realidad lo es, y es lo que hay. Y rinde beneficio porque le logra votos a Trump y a MAGA, el grupo de Trump. Ok, eso nos trae obviamente a otro tema, que es esta semana el gobernador de Texas le declaró la guerra, oigan bien, la guerra a los indocumentados, y activó su guardia, sus policías, sus state troopers, en un lugar que se llama Eagle Pass, que es un lugar propiedad del estado de Texas, pero que es bastante amplio, es una finca bastante amplia y que colinda, es la ribera del Río Grande, que es la frontera. No permitió entrar los federales. Como razón de eso, se ahogó la semana pasada una migrante con sus 2 niñitas. Todo esto está pasando porque no dejaron pasar a la migra, a lo que es, ¿verdad?, el Border Patrol federal, para ir a bregar con la situación por la guerra, y esto les encanta. Pues este señor hizo una declaración de guerra, por mi madre, una declaración de guerra que está basado en la hispanofobia, y declaró que los migrantes están invadiendo a Estados Unidos y a Texas, que el gobierno federal no ha hecho su trabajo, y en aras de la autodefensa no permitió que los federales cubran la frontera, y destacó efectivos militares de la Guardia y de la policía para sacarlo. Invocó el artículo 1, sección 10, cláusula 10.
que prohíbe que los estados levanten milicias, prohíbe que los estados hagan defensa, salvo que haya un peligro inminente. Y este señor disparatero y hispanofóbico como es, y declaró inmediatamente, peligro inminente, son tóxicos. Recuerden que Donald Trump dijo que los migrantes son veneno para Estados Unidos. Sus abuelos y tatarabuelos eran migrantes, se le olvidó eso, eran escoceses. Eso se le olvidó a él, pero qué diablo. Así que esa es la situación. Mientras tanto, ayer el gobernador Ron DeSantis, que es el primero junto con Mr. Abbott, que declararon esta guerra y que empezaron con esto, y los gobernadores republicanos, John King, Noem, Brian Kemp de Georgia, que no tienen frontera, con excepción, no están en la frontera propiamente, se solidarizaron con la declaración de guerra de Texas contra los migrantes hispanos y dijeron que van a enviar efectivos, recursos, dinero. Mientras tanto, el representante Julián Castro, congresista, demócrata, le pidió a Biden que declarara básicamente que nacionalizara la Guardia Nacional. Ustedes saben que la Guardia Nacional está bajo las órdenes de los gobernadores, pero el comandante en jefe, el supremo, es el presidente de Estados Unidos. Dice, mira, quítale esto porque todos son unos locos. Y DeSantis dijo que iba a enviar, claro, hay la cuestión también de lo que es el gasto público. Si estos gobernadores pueden utilizar fondos públicos de los contribuyentes de sus estados para enviar o resolver problemas en otros estados. Eso es otro cuarto de hora que tiene que ver con el uso de fondos públicos. O sea, la declaración de guerra de los estados es inconstitucional, pero encima de eso, la solidaridad y el envío de recursos y dinero de un estado a otro, en casos que no son de emergencia nacional ni de defensa nacional, son igualmente ilegales en los estados donde está. Esto es importante que se sepa, porque aquí hay un montón de gente que siguen ciegamente a los dos partidos nacionales sin importarle. No, Trump es Dios. No, Biden es Dios, sin importarle las consecuencias que tiene, no para nosotros, que somos 9 millones, sino para el resto de los 70 millones de hispanos que viven en Estados Unidos y que son nuestros hermanos, y que son nuestros hermanos cubanos, venezolanos, dominicanos, colombianos, mexicanos, nicaragüenses, todos los que están, todos estamos en el mismo bote, porque aún Puerto Rico, siendo una colonia administrada por un ente imperial que se llama la Junta de Control Fiscal, también tiene, como les digo, unas altas apuestas en ese juego. De hecho, el año pasado se comentaba muchas veces en la prensa de muchos estados donde no se aceptaban la licencia de Puerto Rico porque decían que era un país extranjero. Y eso, somos ciudadanos americanos, pero hablamos español, hablamos inglés goleta o un inglés con patriótico, como decía Rubén Berrío. Imagínense qué será con esta ola. Así que estamos contando. Ahora, déjenme contarles otra cosa. El racismo no es monopolio de Estados Unidos. En Puerto Rico los independentistas son los más xenofóbicos y racistas de todas las castas. De todas. Son racistas. El nacionalismo de per se es xenofóbico, discrimina de unos contra otros y ignora la humanidad que nos une a todos, porque ponen la bandera primero a todos los demás. Por eso le venden a ustedes la bandera por ojo, nariz y boca, porque ese es el símbolo de lo que han convertido la bandera de Puerto Rico, que debe ser el símbolo del pueblo, de la comunidad puertorriqueña, la han convertido en símbolo del nacionalismo. Eso no es
Hay racismo en Venezuela, hay xenofobia en Venezuela, lo hay en China, la hay en Japón, la hay en Europa, la hay en todos sitios, en todos lados se cuecen habas. ¿Okay? Ahora mismo en Europa, todo lo que hay esencialmente es una guerra de los nacionalistas en cada nación, pidiendo que se saquen los migrantes que vienen de África o de los países árabes. Eso está ahí. Así que, como les digo, esto es algo que quiero que estén pendientes, que no se cubre aquí, porque por las razones que fuera, que no implica necesariamente que nos tenemos que ir a la independencia porque no nos quieren, a todo lo que da, y es parte de ese proceso histórico que estamos viviendo, ese periodo histórico donde hay una gran hecatombe demográfica de la cual yo quiero estar al frente como hispano. Queremos estar al frente porque somos el único grupo hispano que tiene posibilidad de tener 2 senadores y 5 representantes. Todos los demás no tienen. Todos los 40 millones de mexicoamericanos que hay no tienen posibilidad de crear su propio estado hasta que tengan y dominen, como va a pasar, la política en Texas, la política en California, la política en Arizona y Nuevo México, que son los estados donde hay un grupo hispano emergente enorme y la vasta mayoría son el mexicano, o sea, hispano, mexicano, americano. Yo quiero estar ahí. Yo quiero ver esa reconquista. Yo quiero que Puerto Rico sea parte de la latinoamericación de América. Yo quiero ser parte de ese experimento como estadista. Que tenemos que esperar hasta que se congele el infierno, y el infierno se va a congelar. Yes, we're gonna do it. Ya está. Y por eso cubrimos estas noticias para ustedes, que nadie más cubre, pero que a ustedes les gusta que los pongamos al día. Vamos a la pausa. Ha dado luz a lo que ayer criticábamos, que es esta guerra del ventilador, y esta indignación sobre si la culpa la tiene el juez o el fiscal o justicia. Es porque la prensa de Puerto Rico es tontina y tiene que echar culpa, es una prensa de culpa. Y entonces, en un país donde nadie asume responsabilidad ni hay culpas, pues nos pasamos en este ping-pong cada vez que hay una mujer que matan y pasó por el sistema judicial y no la protegió el sistema de justicia, se forma el reperpero. Ayer dimos sugerencias de cómo trabajar con esto. El número más grande o la historia más grande hoy es el vocero. Doloroso el nivel de violencia en Puerto Rico. 47 asesinatos en 25 días, 4 feminicidios y 2 masacres. Y le preguntan a los expertos, dicen, mire, nosotros hemos hecho cumbre, hemos declarado estado de emergencia, hemos incrementado las campañas antimachistas, tanto en la Procuraduría de la Mujer, como en los comités multisectoriales, como en las escuelas, y hemos presentado proyectos de ley traídos de otros sitios para tratar. Y el problema es que esto no puede quitar una realidad. La primera realidad es que el crimen en Puerto Rico se disparó en la época de los 70, cuando el narcotráfico comenzó a despuntar. Y cuando Puerto Rico, el ELA, se convirtió en un punto de transborde y un punto de mercadeo de la droga colombiana, venezolana, como llegaba. Y obviamente los bichotes de la droga, manejados por intereses en Venezuela y Colombia, se quedaron con el canto, y hubo una época en que en Puerto Rico hubo 128,000 delitos tipo 1, el año pasado hubo 19,000, hubo 1,100 asesinatos, el año pasado hubo 400 y pico, ha ido mermando, pero sigue habiendo mucha violencia. Eso no quita lo que son los problemas fundamentales. No solamente es un país quebrado, una fábrica de miseria, una colonia sin poder, sino también el deterioro social de todo eso, las familias rotas, la pobreza extrema,
la falta de valores, un sistema de enseñanza deficiente, el machismo histórico, todo eso coincide. Y entonces pone el vocero en portada, otra mujer más asesinada. Bueno, como yo le digo, yo soy de los que rehúso en la prensa pensar que la vida de una mujer vale más que la de un hombre. De 54 asesinados, 47 asesinados, 4 mujeres por feminicidio, pues usted se da cuenta que hay 10 veces más hombres que mujeres asesinados. Y esta cuestión de que la mujer vale más que el hombre, yo no la compro ni la tengo. Ciertamente una vida humana que se pierda, una vida humana, es demasiado. Y nos empiezan con el jueguillo, el sistema falló a Linel Morales Vázquez y su familia, víctima de la masacre. Primera Hora nos pone sacudidas por la violencia de género, hay que frenarlo ya. No se atendió el récord de peligrosidad. Bueno, empieza la guerra del ventilador. Nuevamente, esto es una película que se repite, se repite, se repite, se repite, se repite. Pero más allá de las responsabilidades, la principal responsabilidad es de un pueblo y de partidos políticos que no quieren acabar con las razones sociales que nos tienen aquí, metidos en una colonia, atrapados con una fábrica de miseria, en una fábrica sin enseñanza. Eso nadie discute. Todo el mundo es fácil echarle culpa a la juez presidenta, al juez, a la fiscal y todo eso, y lavarse las manos, porque esto es el país de las culpas. Cristian, vamos a empezar contigo. Bueno, Luis, saludo a ti, saludo a toda la audiencia dentro y fuera de Puerto Rico. El tema de la violencia en Puerto Rico es uno de los que yo siempre estoy machacando, sea en este programa o en otros foros donde yo discuto el asunto, porque cuando uno ve eventos trágicos que son producto, sea del narcotráfico, de la violencia doméstica, etcétera, uno tiene que recurrir a principios fundamentales cuando lo está discutiendo, o de lo contrario caemos en ese circo mediático que tú muy bien describes, que por ejemplo uno ve un programa, tienen 3 abogados, ninguno estuvo en el caso, ninguno conoce los hechos, pero los ves por media hora discutiendo los pormenores técnicos del papeleo y esta cosa, y la gente cuando lo ve dice, pero ¿qué diablo es esto? Y uno tiene que entonces decir, si una cosa es la conmoción que causa ver ese tipo de eventos o escuchar la noticia de ese tipo de eventos, pero cuando lo vamos a discutir más como qué es lo que debe hacer la sociedad en respuesta, yo creo que ahí es que nos perdemos, porque ciertamente nuestro sistema en Puerto Rico nuestro sistema de justicia, nuestro sistema de penal está basado en el rol de imponerle consecuencias a un acusado que se encuentre culpable. Pero nuestro sistema no tiene por ningún lado la capacidad, ni la herramienta, ni incluso la misión, por decisión de nuestros constituyentes, de procurar prevenir esos actos. Por ejemplo, ese es el famoso debate del asunto de la fianza, de que en Puerto Rico no existe tal cosa como detención preventiva, porque los constituyentes entendían que eso no era apropiado. Y yo creo que algo que estos eventos y la recurrencia de violencia, sea violencia doméstica o sea narcotráfico en nuestra sociedad, que dicho sea de paso, siempre ha tenido serios problemas de violencia. Aquí el mensaje que en un momento Puerto Rico era un Edén pacífico, lo siento, pero eso no era verdad. Y si hoy en día es cierto que pasan estos eventos trágicos como resultado de violencia doméstica, yo creo que un análisis o una lectura básica de cómo eran las relaciones entre hombres y mujeres en el Puerto Rico de ayer te demuestra que antes incluso era más violento y era peor. Y entonces
tenemos que ir pensando cuáles son las herramientas para atender ese riesgo. El que nunca ha sido víctima de acecho o no ha tenido a alguien querido siendo acechado por un individuo o una persona que está empeñada en causarle daño, sino destruirla, no entiende lo que eso implica. Y por eso yo veo entonces que se empiezan a hablar de estas cosas terapéuticas, que tú dices, mi hermano, ¿qué tiene que ver la leche con la magnesia? O sea, una cosa es tú decir que queremos hacer programas de reingeniería social o lo que sea, whatever. Otra cosa es hablar del asunto particular cuando uno u otros individuos se han empeñado en causarle daño o destruir a otro ser humano. Y otra cosa que yo creo que ignora todo esto. Una de las razones que la gente que se ha ido de Puerto Rico me dicen y me indican que ha tenido mucho peso en su decisión de abandonar la isla es el sentido de inseguridad personal. Es el sentido precisamente, y aunque la criminalidad ha bajado dramáticamente en los últimos 30 años, ese sentido de inseguridad, que en gran medida se debe a la hipérbole y la exageración que hacen los medios, ¿verdad? Esto lo pintan como un infierno en la tierra, y en la medida que un infierno en la tierra se le queda a la gente. Claro, estamos hablando de carjackings, asesinatos, todo ese tipo de cosas que están ahí. Ya entró Alfonso y estamos hablando de esto de la guerra del ventilador, las culpas y la portada más importante del día, doloroso, no portada, el titular, porque lo metieron en la página 5, doloroso el nivel de violencia en Puerto Rico, y explican los expertos que esto es endémico, epidémico, y que tiene muchas causas, que no es meramente la reflexión o de la parte de los feminicidios, que son 4 al día de hoy. Alfonso. Sí, bueno, definitivamente yo creo que, como muy bien dicen los expertos, hay muchas causas que contribuyen, ¿verdad?, a la situación de violencia, empezando también, y la gente no lo entiende, o sea, cuando estos operativos, ¿verdad?, más allá de las dolorosas noticias que recibimos esta semana, ¿verdad?, y los casos de violencia doméstica, pero cuando vienen estos operativos que el FBI desarticula bandas de narcotraficantes, que creo que en los pasados 2 meses han habido como 3 o 4 entre el gobierno local y el gobierno federal, normalmente eso crea un vacío de poder, ¿verdad?, para recuperar esas áreas donde el FBI y las organizaciones locales desarticulan bandas de narcotraficantes, y eso aumenta la violencia, porque entonces comienza una lucha de poder por exactamente por retomar o por tomar control de esas áreas donde se desarticularon las bandas criminales. Y eso es parte también del ciclo de violencia que estamos viendo en estos primeros años, en estos primeros días del mes. Entonces, eso atado a que definitivamente en la problemática de la violencia doméstica en Puerto Rico sí es algo que es bien difícil de prevenir, porque salvo que tú tengas un policía en cada uno de los hogares de Puerto Rico, es bien difícil de prevenir que estas cosas pasen, y como único tú tienes una manera de tomar acciones en cuanto a esto, es educando a la gente, es estableciendo, ¿verdad? Y la familia. La familia, sí, pero el machismo también empieza en lo que es el ejemplo familiar, desde la cuna hasta que va a la escuela. Ahí es donde está parte del problema. En efecto, pero entonces, y yo creo que también esto es un ejemplo para todos estos extremos, la extrema izquierda, la extrema derecha, en vez de estar enfocándonos en si el currículo debe incluir clases que son controversiales, ¿por qué no nos enfocamos en que el currículo sí debe incluir, ¿verdad?, como se hizo en los 90, clases de civismo, clases de valores, clases de respeto al que está al lado tuyo, ¿verdad?, clases de cómo se debe, de la importancia de respetar al que tienes al lado, de respetar al prójimo. Yo me acuerdo que la administración Rosselló trajo los 5 minutos de reflexión, yo no sé si tú te acuerdas de eso, David. Y le cayeron arriba. Y le cayeron arriba, pero sin embargo, más allá del aspecto religioso, que yo creo que no debe haber un aspecto religioso per se en la escuela, pero sí una idea y un análisis de cómo nosotros podemos ser mejor sociedad, más allá de las controversias de inclusivos,
de dejarle saber a nuestros niños que nosotros tenemos que ser mejores seres humanos y poder trabajar por cómo nos comportamos con el prójimo. Yo pienso que ante la situación que está pasando, esa conversación, por lo menos en el sistema educativo público, se debe retomar. Porque creo que la educación es bien importante, porque ya una vez esa persona crece y empieza en unas relaciones tóxicas, es bien difícil de prevenir que estas cosas ocurran, como la masacre ocurrió en Yauco. Quiero tocar esta semana. dos temas. Tenemos muchos temas hoy y voy a la economía. La economía, como yo les había dicho y mencioné, aquí hay una nota interesante. El desempleo se mantuvo en 5.7 en diciembre, al igual que en noviembre. El año cerró con un 5.9 en general. Este es el desempleo más bajo en la historia de Puerto Rico. Esa historia hay que ponerla con dos noticias más que no le han dado el realce. Ustedes saben que al gobernador lo criticaron, lo pelaron, dijeron que se iba a un yonque, dijeron que era como igual que los legisladores que se fueron allá. Bueno, pues hay dos notas. Primero, anoche se supo que el gobernador había llegado a un acuerdo con, y me imagino Puertos también, o quien fuera, con Iberia. Iberia ahora va a tener un vuelo diario a Madrid. Madrid es un punto importante no solamente para el turismo, sino para la transportación de puertorriqueños. Ojalá haya más líneas aéreas que vuelen esa ruta. Y yo creo que todo puertorriqueño debe ir a Madrid como va a Nueva York, como va a Miami, porque yo siento que Madrid y España son parte nuestra también. Eso es uno. Número dos, esta sí que es importante. Lograron que la firma de catamaranes grandes, ferry, Baleárica, que ustedes saben que sale de lo que son las Islas Baleares y sale de Valencia y sale también del puerto de Barcelona y llevan gente, transportan automóviles en todo el territorio nacional español, va a comenzar a dar viajes al ferry también a Santo Domingo. Aquí lo interesante es el potencial, porque si Baleárica no solamente se limita a los viajes a Santo Domingo y a República Dominicana, sino que expande la ruta y abre puerto en eventualmente en Roosevelt Roads, lo que era Roosevelt Roads, hacia Vieques, Culebra, San Tomás, Santa Cruz y las islas, vamos a tener una enorme apertura en la industria, y eso es un logro también que hay que reconocerle al gobernador. Sobri, empezamos contigo y entonces vamos con Bray. Bueno, yo creo que incluso cuando yo trabajé en la campaña de Ricardo Rosselló, en la parte de la plataforma o el plan para Puerto Rico, el enfoque mío en esa época era específicamente diseñar política pública para promover el turismo, porque dentro de nuestro esquema federal, ¿verdad? El asunto, uno de los problemas que tuvo Puerto Rico históricamente era una sobredependencia de un solo sector. En un momento era cierta agricultura, después manufactura, y cualquier plan de diversificación económica debería incluir turismo, especialmente cuando eres una isla en el Caribe, ¿verdad? Se cae de la mata. El asunto es que el dinero y los recursos que tradicionalmente el gobierno le adjudicaba a esa misión se utilizaban como un barril de tocino y no se utilizaba adecuadamente para promover el destino. Y creo que las reformas que se hicieron en aquel tiempo, que el gobernador Pierluisi ha mantenido, que ha añadido y que ha llevado a cabo ese esfuerzo, van a comenzar a rendir frutos en la medida que nuestra clase política no se meta en el medio de ese trabajo. Politizar asuntos de promoción es la peor manera de promover. Y si se le da tiempo, creo que hay una gran oportunidad, y esa oportunidad va a servir para demostrar otras necesidades que tenemos en términos de infraestructura, de construcción de hoteles, etcétera, etcétera. Así que yo creo que es tremenda noticia. Pero eso parte también del prejuicio de nuestra condenada prensa, que cualquier viaje al exterior del primer ejecutivo que hacen todos los gobernadores para promover la economía, ya automáticamente lo ponen como un derroche y como un despilfarro, y no lo es. No lo es. Y en eso, Breida, ¿tú te imaginas
te causo ilusión que tú puedas ir a Fajardo, coger un ferry y decir, esta noche, mañana en la mañana amanezco en San Martín o amanezco en Tortola o básicamente por todas las islas. O sea, es un punto enorme, enorme. De hecho, debieran haber ferias a todas las islas del Caribe si pudiéramos, ¿verdad? Si tuviéramos levantar un turismo que tenga como base Puerto Rico y ancla Puerto Rico y el este de Puerto Rico, pero que permita, con ferias así como Baleárica, que son de primer orden, invadir con el turismo en el Caribe. Freida. Buenas tardes, Dávila. Buenas tardes a todos los que nos escuchan aquí en La Mirilla. Feliz viernes para todos. Pues mira, Dávila, yo creo que cualquier noticia que tenga que ver con el turismo, siendo Puerto Rico un archipiélago en el medio del Caribe rodeado por mucha agua, tenemos que tomarlo como una iniciativa muy buena para todos nosotros. Concurro completamente con Sobrino. Tenemos que sacar siempre la connotación político-partidista de todos los asuntos que conciernen al turismo. Es una mala costumbre que tenemos. Y mira, voy a decirlo más, Dávila, no tan solo con el turismo, con la mayoría de los asuntos que tienen que ver con Puerto Rico. Tenemos que por fin quitarnos ya esta visión, yo le llamaría un poco hasta retrógrada, de estar todo el tiempo mezclando las cosas con la política. El turismo para Puerto Rico es lo más trascendental y es la iniciativa que debe ser, Dávila, nosotros siendo una isla en el medio del Caribe. Las islas de Hawái, las islas hawaianas tienen ferry entre isla e isla. Es que es hasta lógico, Dávila. ¿Seguro? Oye, y el Caribe, nosotros todos con esta condición de islas, a pesar de las diferentes idiosincrasias que podemos tener, tanto en las Antillas Mayores como en las Antillas Menores, tenemos algo en común, ser caribeño. Así que yo creo que, mira, de verdad, todo lo que sea, Dávila, no tan solo a esto, lo que tiene que ver con cualquier tipo de vuelo adicional fuera del continente, ¿verdad?, americano, sino también para el continente europeo, para Asia. Mira, hay que tomarlo con buena fe. Así que yo creo que todos tenemos que ir cambiando la mentalidad. Les tengo también otra nota, que esta no es tan positiva. El DMO, que es el ente encargado de la promoción del turismo en Puerto Rico, pierde uno de sus mejores funcionarios, Edward Saya, dejó su puesto como oficial de estrategia y pasa ahora a una aseguradora. Edward, yo tuve el privilegio y el honor de trabajar con él. Era, cuando estuve en el vocero, el jefe o el subjefe de lo que era el negocio. Después estuvimos peleando un rato porque yo le tiré a todo lo que da. Él defendía, era el portavoz de la Junta de Control Fiscal y eso eran los años, ya ustedes saben, eso era fuego a la lata contra Tres Palitos, Yaresco y la Junta. Así que él tenía que soportar todas mis críticas todos los días, pero no deja de perder el gobierno de Puerto Rico un excelente funcionario que se va para la empresa privada. Yo no sé si Alfonso tuvo oportunidad de trabajar con Edward, pero ciertamente Edward es un individuo especial. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él, de hecho, cuando era secretario de prensa de la administración de Luis Fortuño. Él trabajó, yo trabajé 2 años con él, ¿verdad? No directamente con él, yo en esa época mi trabajo era estrictamente legal, pero sí coincidimos ¿verdad? En muchas cosas donde él tenía que darle el spin mediático, ¿verdad? Las cosas que estaba haciendo la administración. Definitivamente yo pienso que una de las cosas que ayuda a Edward en su mentalidad, ¿verdad?, y en la manera de hacer su trabajo, es que siempre ha tenido una mente bien de negocio, ¿verdad? Y eso pues quizás a veces chocaba en el aspecto político, pero sí tenía esa capacidad de ver las cosas ¿verdad?, a nivel comercial y de vender una idea a nivel comercial, y yo creo que por eso es que el DMO también, ¿verdad?, en el desarrollo de esa estrategia comercial, pues ha sido exitoso. Y vemos los resultados. O sea, vemos seríamos los resultados. injustos si no le reconocemos a Edward esa aportación al DMO. Sí, probablemente más que nadie. Y definitivamente, o sea, porque
el DMO se creó bajo la administración de Ricardo Rosselló, pero obviamente con todo lo que pasó en ese cuatrenio, ¿verdad? En el huracán María era bien difícil arrancar con iniciativas para promover el turismo, y se hicieron iniciativas para promover el turismo importantes, y ahora es que vemos verdaderamente un cuatrenio donde no ha habido un elemento externo que haya impedido el mercado de Puerto Rico como destino turístico, y estamos viendo los resultados. Voy con Sobri, un minuto para cerrar. Yo trabajé con Edward, pero en el sentido de que yo siempre estaba pegándole tiro a la Junta de Supervisión Fiscal y él trataba de hacer su mejor esfuerzo de responder, y sabes que siempre lo tomo en buen ánimo, y al día de hoy tengo una relación muy, muy amistosa con él. Yo creo que el DMO, pues, obviamente tiene que llenar ese tipo de talento, pero ojo, allá adentro trabaja mucha gente bien buena y que han tenido un tremendo éxito, no obstante todos los intentos que han tenido algunas personas en tratar de obstaculizar su trabajo. Y el jefe de turismo, esta administración, algo que brilla es el turismo. El turismo ha tenido un repunte enorme, hay que reconocérselo. Porque si queremos ese tipo de éxito, pues no podemos seguir promocionando a Puerto Rico solamente como el destino de la crisis humanitaria, que se ha convertido en la muletilla política de algunos discursos. Si tú quieres ser exitoso, tienes que en algún momento planificar ser exitoso y hablar como alguien exitoso. Y lo mismo aplica para jurisdicción. Bueno, no van a creer, le han sacado una nueva folloneta a Miguel Romero después de la Sanse. Ahora es que está promocionando turismo de borrachera con la Sanse. Eso lo vamos a discutir ya mismito, como vamos a la parte política del análisis, porque vamos a discutir lo que es la elección del Partido Demócrata, vamos a discutir las alegaciones de Eliezer Molina de que lo ametrallaron su casa ayer y supuestamente es Tomás Rivera Schatz, y vamos a hablar también de que se ha prendido el fogón en Dorado con las condiciones del CDT, y Ángel Cintrón y Edwin Mundo bailando juntos y dándose lengua en el Partido Republicano. Eso vale $1 millón de pesos nada más y lo vamos a discutir. Así que todo eso cuando regresemos. Y el turismo de borrachera. Obviamente hay que hablar algo malo de la Sanse, porque hay que darle duro. Los independentistas le tienen que dar bien duro a Miguel Romero. Déjeme explicarle algo, señor Pantoja. Número 1. De 700,000 personas, si fueron 20,000 turistas que llegaron allí por barco, fueron muchos. Lo que había allí eran familias puertorriqueños como van toda la vida. De manera que de turismo eso no tiene nada, es mínimo. Las fiestas de la Sanse han venido a sustituir en Puerto Rico a la fiesta patronal, han venido a sustituir el carnaval que antes llevaba miles de puertorriqueños, y ha venido a sustituir en muchos sentidos la única congregación del año donde la gente puede hacer socialización en masa. No la hay. Pero no me venga con esta cuestión del turismo de borrachera, porque si bien es cierto que va mucha gente a beber, la vasta mayoría de la gente va a entretenerse, a comer y también a comprar las artesanías. Es una fiesta cultural más que todo. Desde los tiempos de los españoles y de los tiempos de los compontes, Puerto Rico es conocido por el país del baile, la botella y la baraja. No se necesita mucha excusa para que un puertorriqueño inmediatamente monte caldero, saque a bailar y a beber. Eso es parte de nuestra naturaleza. Y como les digo, no hay nada nuevo en esto, pero como hay que hablar mal sobre Romero de alguna manera, hay que inventarse las dos exageraciones, que es una fiesta de turismo y que es una fiesta de borrachera. Ninguna de las dos es cierta. Breida, empieza con eso. Ay, Dávila, esto lo podemos conectar a lo que estábamos hablando hace unos minutos. Es increíble pensar cómo siempre alguien busca la manera de politizar. O sea, porque, Dávila, no hay que buscarle mucho pero a esto. Esto es el caballero
tratando de alguna manera opacar el brillo de esta actividad que, como bien tú dices, más que nada tiene que ver con los puertorriqueños y nuestra cultura. Y qué mala costumbre, Dávila, y tengo que decirlo, que tienen ciertas personas aquí en Puerto Rico de estarnos diciendo qué es cultura, qué somos los puertorriqueños, qué es patria. Es algo tan y tan perenne en su DNA que a veces yo me pregunto, como dice el sobrino, si de verdad ellos quieren a los puertorriqueños, porque es que siempre están buscando algo para criticar. Yo lo que vi, ¿verdad? Desde acá, de las fiestas de la calle San Sebastián, en las redes sociales, a las amistades que fueron, que les pregunté a mi familia, es que la pasaron muy bien, que había una organización muy buena y no se supo de ningún incidente más allá de las cosas habituales. Así que yo creo que este intento de este señor es simplemente, déjame buscar qué digo, por decir algo, sin una sustancia real que le pueda aportar al pueblo de Puerto Rico. Y yo les digo más en eso, Falfo y sobrino. Esto es perder la noción de la realidad. En Europa se han convertido en un enorme atractivo de comercio y de turismo, lo que son los mercadillos navideños, particularmente los alemanes, que tienen cerveza y vino, todo lo que da, y se llenan y la mayoría de la gente que va a los festivales de Navidad en Europa son locales, son europeos, no son turistas, pero va mucha gente a esa industria. Y lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos se están dando estos festivales navideños también. La gente va, compra, los artesanos venden, beben también, por supuesto. Pero, como les digo, no es cuestión exclusiva de Puerto Rico ni nada de eso. Esa es la mentalidad nacionalista que liquida el progreso. Alfonso. Mira, vamos a hablar con la verdad. Esto del sociólogo Emilio Pantoja es lo que se llama un buche de sangre, porque las fiestas de la calle San Sebastián fueron un éxito, las más exitosas en su historia, y fue bajo la alcaldía de Miguel Romero, que es estadista y PNP. Vamos a llamar las cosas como son, porque ahí están los datos. Yo no escuché reportes de intoxicaciones, de emergencias por gente que se intoxicó con alcohol como en los años pasados, que sí hubo ese tipo de reportes. Y yo le pregunto al señor Pantoja, ¿acaso usted no conoce del Oktoberfest? ¿Acaso usted no conoce de la feria del vino que se hacen a través de todo Francia, de Italia, de gente que lo que va directamente es a consumir bebidas alcohólicas? El Oktoberfest es una fiesta de cervezas y pretzel. O del Epcot Food o del Epcot Food and Wine. Oye, by the way, que lo celebramos aquí en Puerto Rico, el Oktoberfest. Oíste, espectacular el Epcot Food and Wine Festival. O sea, ¿de qué es lo que estamos hablando? Entonces, aquí es que entran las contradicciones que verdaderamente te deja saber el corte político de la nota. Porque la semana pasada era que se estaban quejando de que los bacalaitos estaban muy caros y las bebidas estaban muy caras. Pues mire, señor Pantoja, el precio de las bebidas también es una manera de evitar que la gente beba mucho. Yo no sé si usted sabe de economía o de sociología nada más, pero también eso es parte del propósito de por qué se toman las decisiones que se toman en cuanto a los precios. Así que yo siento que estoy peliendo neuronas discutiendo esto, pero la realidad es que al final del día hay que hablarlo. Es importante atajarlo, porque si no se convierte en mantra de verdad, claro, y la gente dice el mismo disparate. Pero hay que atarlo diciendo la verdad. Es un buche de sangre porque un alcalde PNP tuvo las fiestas de la calle San Sebastián más exitosas en su historia. Punto. Y que no, en 8 años de Yulín nadie dijo que esto era una fiesta y una fracachera de bocachera. No, bajo Yulín mataron a alguien, no sé si te acuerdas, en la fiesta. Sí. Bueno, yo añadiría solamente, o sea, no tengo nada en desacuerdo con lo que dijeron Alfonso Obreida. Yo solamente añadiría de que el independentismo en Puerto Rico tiene una larga tradición en oposición. Y de cascarrabias, se han convertido en unos cascarrabias agriados de la vida. Pero en el tema del turismo,
que es lo que él habla en la columna de la turistificación y no sé qué diablo. El sector independiente de Puerto Rico siempre ha tenido una larga oposición a esto. Incluso hay discursos de Pedro Albizu Campos diciendo que la industria del turismo no era otra cosa que prostituir a la mujer puertorriqueña. O sea, y los invito a buscarlo, son interesantes escuchar los argumentos. Pero tiene que ver con una oposición a todo lo que implique la idea de que Puerto Rico está abierto para otra gente y de que va a darse actividad comercial que tiene que ver con gente viniendo a Puerto Rico, invirtiendo, comprando, etcétera, y que los puertorriqueños les sirvan a ellos. Es un complejo hasta cierto punto de que el turismo lo único que va a causar es que el puertorriqueño sea servicial o sea un mero mayordomo a otros intereses, y yo creo que este es simplemente un nuevo ejemplo de esa visión que a mi juicio es errada. Ya que estás en esa, vamos a la cuestión de los tiros que tiraron anoche en la casa de Eliezer Molina. Inmediatamente él esta mañana culpando a Tomás Rivera Schatz sin ninguna evidencia. De hecho, a mí me parece curioso cómo el periódico lo reporta, José Delgado del Nuevo Día. Eliezer Molina denuncia que tirotearon la residencia en Sebastián. Si eres independentista, denuncias y la prensa da por sentado que es verdad, ¿ok? Pero si eres PNP, entonces en vez de poner alegan. Ese es el tipo de sutileza como la prensa brega este tipo de cosas. Pero me parece a mí lo importante aquí es exigirle cuenta. O sea, ¿qué evidencia tiene usted de que un senador de Puerto Rico del PNP es el autor intelectual de tirotearle a su casa? Y nadie preguntó eso. Cristian. Bueno, obviamente Eliezer dice lo que dice. Yo creo que el asunto es que si alguien va a reportarlo, debe añadir la siguiente coletilla. Eliezer Molina acusó al senador Tomás Rivera Schatz de ser responsable por el tiroteo. No obstante, Eliezer Molina no presentó evidencia alguna a esos efectos. Alega. O reclama. O algo por el estilo. O sea, oye, si en efecto le tirotearon la casa, yo espero que no. O sea, eso es horrible. Por eso. Pero ojo que también esa acusación que él hace contra Tommy lo hace para coger atención y dársela es recompensarlo. Así que está como Maduro, que alega que la CIA conspira con María Corina para asesinarlo. O sea, están en esa. Pero si fue así, es deleznable y es criticable y es condenable que se ataque a cualquier persona. La violencia no es justificada por ninguna razón. Alfonso. Pues mira, dos partes. Uno, él saca evidencia, ¿verdad? Con un tiro, un casquillo de bala y su carro abollado. Pues obviamente eso la policía tendrá que investigar. Pero entonces aquí es donde yo no le creo. Porque volvemos a lo mismo. O sea, él está diciendo, y la prensa da por sentado que es cierto, que tirotearon su casa, y lo próximo que hace es acusar a Tomás Rivera Schatz de ser el autor intelectual del tiroteo en su casa. Entonces ya ahí tú estás viendo, y es lo primero que yo hago poner en duda, si verdaderamente tirotearon la casa o si es otra artimaña de Eliezer Molina para llamar la atención y captar la atención en medios, porque la realidad es que llevaba un par de meses apagado. Y entonces esa es la manera de captar la atención de los medios. Y yo le hago un llamado al expresidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, y es que esto es... Que le pida al FBI que investigue. Que le pida al FBI que investigue y que presente una demanda civil por libelo y calumnia, Dávila. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, porque si no se le empieza a tocar el bolsillo eso a gente asume que el Supremo se sensibilice a lo que es el patrón en Estados Unidos de ir proveyendo defensa también a los que son difamados y liberados. Lo que pasa es lo siguiente, y Tomás Rivera Schatz es una figura pública, pero tú estás acusando a alguien de un delito, y cuando tú acusas a alguien de un delito, el estándar es mucho menos. Seguro. Y esta gente que se cree que tiene licencia para matar y asesinar reputaciones, como único tú puedes atacar eso es con el bolsillo. Así que yo le recomiendo a Tomás Rivera Schatz que hable con su equipo legal y que oculte la posibilidad de demandarlo por libelo y por calumnia, porque si en algo
los tribunales han sido más flexibles a la hora de probar estos casos cuando tú acusas a alguien de un delito, ya sea figura pública o figura privada. Quiero traer otro tema, porque estamos cubriendo los temas políticos ahora. Los demócratas, Charlie Rodríguez se retira. Los demócratas van a hacer una reorganización el 16 de marzo. Luis Daniel Dávila Perna, que es el director de PRAFA, ha sido el National Committee Man por todos estos años, decide buscar la presidencia. Esto se puede tornar si el Partido Popular busca, ¿verdad?, algún candidato, o si el propio movimiento de disidentes dentro del PNP decide buscarle un candidato. De hecho, el opositor principal a Dávila Pernas como committee man hace 4 años fue el que es hoy director de campaña de Jennifer González, el licenciado Domenech. Esto pudiera tornarse en algo interesante si hay bureo. Si no, yo soy de los que creo, como le digo, yo creo que les deseo bien. Yo creo que el Partido Demócrata en Puerto Rico no ha podido penetrar las estructuras de la administración de Biden. Por esa razón yo nunca apoyaría a Biden en una situación como esa, pero esto puede tornarse en un bureo. No sé qué tú piensas, Breida y sobrino, qué piensan, y entren a dialogar. Bueno, Dávila, tengo que decirte, aquí hay un comité para Dávila Pernas desde hace tiempo, y tú lo sabes. Yo sí lo soy. Dávila. Yo sí lo soy, así que Dávila, cuenta conmigo, ya yo te lo había dicho y vamos para encima. Eso es lo que le puedo decir a Dávila Pernas. Y tengo que comentar, Dávila, no comenté de lo de Eliezer rápidamente. Este caballero, si lo puedo llamar así, lo que tiene es un delirio de grandeza. Y él lo que busca siempre es llamar la atención. Es una pena, Dávila, que desgraciadamente se le dé tanto foro y se le escuche tanto a este individuo. Él está ahora mismo en campaña política, allá quien le quiera votar su voto. La prensa es independentista, por lo claro, tanto, pero cualquier independentista que diga cualquier barbaridad lo van a publicar y dar como cierto. Allá los puertorriqueños que se quieran sumar a los delirios de este hombre que, en mi manera de ver, la de Breida Bernal, le hace mucho daño a Puerto Rico, a la juventud y a todo lo que somos como sociedad. Eso es lo que tengo que aportar. Bueno, vamos para la elección. Siempre el Partido Popular y el PNP han estado peleando por la estructura del Partido Demócrata. Yo no tengo razón para pensar que no lo van a hacer este año. De manera que un pulseo, si se diera, interesante. Y lo otro es la quinta columna que pueda haber por Francisco Domenech en todo esto. Me parece que es importante también señalarlo, y no porque sea mi hijo. Yo creo que mi hijo es extraordinario. Siempre le he dicho, no te metas en política, eso no deja nada, pero eso es problema. Pero él te ignora siempre. Ay, déjalo. Él me ignora siempre. Gracias a Dios, gracias a Dios que no te escucha. Siempre. Qué bueno que no te escucha. Así que yo, en mi postura de padre, no dejo de sentirme orgulloso de mi hijo, pero obviamente va a requerir que su partido lo apoye, porque si su partido no lo apoya, va a tener que enfrentar nuevamente una oposición. Así que en eso lo dejo. Tú me dices sobre y bueno, yo le deseo toda la suerte del mundo. Yo no me considero militante del Partido Demócrata, así que no puedo ayudarlo en ese sentido, pero en términos de cómo se relaciona con Puerto Rico, creo que podrían darse escenarios interesantes. Por ejemplo, Pablo José Hernández, que está corriendo para comisionado residente, hizo alarde de que él va a estar corriendo como el demócrata para comisionado residente. Ana Irma Rivera Lacén hizo lo mismo. Así que de momento tienen muchos partidos, de alguna manera u otra, tratando de cargar una bandera que no necesariamente tienen enfilada. Por eso, pero soltar, poner a luchar a Pablo José, lo expone a una potencial derrota. Bueno, y por eso pienso que no va a darse. Puede que la gane, pero no le añade nada el ser committee man o presidente. No le añade absolutamente nada, y el riesgo es mayor porque esta es la gran esperanza blanca del colonialismo puertorriqueño. Pero yo no creo que necesariamente lo sea. Digo que hay esas posibilidades. El caso de Francisco Domenech,
Yo creo que después de la última pelea que ocurrió cuando Luisda y Francisco se enfrentaron, yo creo que ya eso neutralizó ese aspecto. Mira, Bueno, lo que alegaba Domenech era que él no vivía en Puerto Rico y él vive en Puerto Rico ahora. O sea, no puede decir y puede ser presidente porque vive en Puerto Rico y va y viene trabajando de Washington DC, pero esa es la situación. el Pero concepto de la sí, dime. residencia para fines electorales está más que decidido. Así que eso no debe ser un obstáculo. Pero mira, Dávila, yo también, más allá de que, ¿verdad? De que lo conozco, de que es mi amigo, yo creo que si alguien ha hecho contactos importantes y está haciendo lo que tiene que hacer y se ve la obra de Prafa, es Dávila Perna. Y eso, más allá de su trabajo como servidor público, le ha dado una serie de entradas y ha hecho una serie de conexiones que son importantes dentro del Partido Demócrata y se ve el trabajo que está haciendo. Y yo pienso que ante este cambio generacional, ¿verdad? Y al licenciado Charlie Rodríguez decidir retirarse y no volver a correr otro término como presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico, yo creo que Dávila Pernas es el candidato idóneo, es el candidato que está haciendo las cosas que tienen que hacerse en Washington, D.C., y es un candidato que no le tiene miedo al bulto, que sabe lo que tiene que hacer, que sabe cómo hay que hacerlo y no tiene miedo a ser no tan solo estratégico, sino creativo a la hora de llevar el mensaje a nivel nacional, que es conseguir la estabilidad para Puerto Rico. Así que, más allá de los vínculos de amistad que me unen y el cariño que te tengo a ti, es la persona idónea, o sea, a nivel de data, de hechos, es la persona idónea para tomar las riendas del Partido Demócrata en Puerto Rico. Bueno, otra cosa, la verdad que la política en Puerto Rico es una cosa que es increíble. Nos informa, esto creo que es Metro quien sacó la historia, que Ángel Cintrón y Edwin Mundo son mingos, pana y se dan lengua en el Partido Republicano, porque esto yo no lo sabía. Edwin Mundo es el comisionado electoral del Partido Republicano y de Ángel Cintrón. Y entonces le preguntan a Ángel Cintrón si tiene confianza en Edwin Mundo. Dice perfectamente. Esas relaciones totalmente está en Metro, que son prácticamente una cosa incestuosa. Y nuevamente, ¿por qué? No solamente por la reorganización del Partido Republicano, sino también hay otro detalle, los dos son republicanos. Aquí hay una consulta que es el beauty contest, de si votan por Biden o por Trump en la elección, que es un error para mí garrafal de parte del PNP como parte de la estrategia. Es una consulta inoficiosa y engañosa, pero lo que me parece la relación incestuosa esta entre Edwin Mundo y Ángel Cintrón me dio risa. ¿Qué ustedes piensan de eso? ¿A quién le toca, Luis? Breida, y empezamos con Breida contigo. Bueno, David, o sea, interrúmpanse como ustedes quieran. Es secreto a voces, por decirlo así, la capacidad que tiene Edwin Mundo en el plano electoral. O sea, yo creo que aquí simplemente el licenciado Cintrón está diciendo lo que todos en el PNP sabemos. E independientemente, Dávila, la contienda primarista que existe ahora mismo y que Cintrón está, ¿verdad?, con la comisionada residente y Edwin Mundo está con el gobernador. O sea, los dos son buenos PNP y oye, es de caballeros y de damas reconocer el talento y la capacidad y la genialidad de un líder. Y yo creo que ellos están claros en eso los dos, inclusive hasta cuando uno los ve en la discusión de las primarias. Yo a ellos dos, tengo que decirlo, yo no los he visto en ningún momento faltándose respeto ni Yo nada. creo que, fíjense, esto es un mensaje, esto no es un mensaje de republicano. Esto es un mensaje, Ángel Cintrón es un tipo bien suave, un tipo Claro. bien caballeroso. Es decir, la sangre no tiene que coger al río. Y fíjense que esto coincide con una baja en la diapasón de las críticas de la comisionada esta semana. Es decir, esto está
y suavecito diciendo hello, los necesitamos, estamos aquí, vamos a bailar juntos. Yo creo que ese es el mensaje. No sé qué ustedes piensen, Cristian y Falfo. Yo te diría que primero estoy totalmente de acuerdo contigo de que la elección esta simbólica es un error fatal. Y ese tema lo vamos a coger cuando terminemos con la cuestión esta del mensaje, de lo que puede implicar, porque es un tema aparte que vamos a coger ahora a las 6:30. Segundo, yo estoy de acuerdo con Breida que por lo menos hasta ahora Ángel Cintrón y Edwin Mundo a nivel de los debates públicos, aunque a veces se pueden tirar sus líneas jocosas y sus jabs, han mantenido una discusión de cordialidad y que no está causando daño o heridas que después no se puedan sanar, que al final del día es lo crucial después de la primaria. Si de nada te vale ganar una primaria y perder mitad de tu electorado el día después. Eso es así. Y yo creo que eso es algo que ambos campos se están dando cuenta. Mira, yo voy a hacer una referencia a Fórmula 1 para aquellos los fanáticos de Fórmula 1. El PNP está corriendo con Verstappen y con Checo. ¿Quién es Verstappen y quién es Checo al final del día? Eso lo sabremos en julio. Pero cuando tú tienes los mejores candidatos que están corriendo una primaria, tú tienes que llevar el mensaje de que esto tiene que ir más allá de la primaria. Y que al final del día, como Red Bull, el PNP es el equipo a ganar las Por elecciones. eso, estás hablando de Fórmula 1 Exacto. y Demolition Derby. Son las dos alternativas. Y me parece que se están yendo por la cuestión del Fórmula 1. Vamos a hacer la pausa y cuando vengamos precisamente vamos a hablar del Beauty Contest, de este referendo que está puesto para diciembre, o una papeleta aparte para que la gente pueda escoger si prefiere a Miss Mundo o prefiere a Miss Universo o a Miss América. La elección presidencial que de embuste, fatula, de agua. Regresamos. Los esfuerzos del Partido Republicano de demostrarle a Trump y a los republicanos de que Puerto Rico no es un estado totalmente demócrata. Creo que es un error táctico, estratégico. Creo que lo que debieron haber hecho es haber puesto una papeleta de si Puerto Rico quiere o no quiere el voto presidencial, y le podían haber añadido una delegación congresional, pero me parece que es una metida de pata garrafal, como fue la cuestión de los delegados. Así que, bueno, Alfonso, empiezo contigo. Bueno, definitivamente yo creo que llevar esto a nivel de elección en estos momentos, ¿verdad? Y yo creo que con el panorama político que se está dando en Estados Unidos, esto no es la época de los 80, la época de los 90, donde había un centro, ¿verdad?, definido en los Estados Unidos, y mayormente los candidatos que ganaban eran candidatos de centro. Los republicanos siempre un poco más a la derecha, los demócratas un poco más a la izquierda, pero eran candidatos que eran más pragmáticos que ideológicos. Y yo, aunque tengo que decir que yo siempre he sido partícipe de que los puertorriqueños se expresen, yo pienso que más allá de las primarias, de votar en las primarias presidenciales, ¿verdad?, en este momento, tener una papeleta donde demuestre cuál es la preferencia de los puertorriqueños no aporta nada a la lucha por la estadidad, no aporta nada a resolver el estatus político y no aporta nada a poder seguir recibiendo, ¿verdad?, y participando de los programas y de las ayudas federales que ahora mismo son importantísimas para que Puerto Rico se pueda seguir desarrollando. Pudiera servir hasta de excusa para discriminar contra nosotros, y el próximo gobernador o gobernadora va a tener que pujar grande con una administración, si es Trump, tratando de lograr fondos para Puerto Rico. Y te digo más, yo toda mi vida he sido defensor de que en Puerto Rico, aunque sea simbólicamente, se vote por el presidente, pero uno tiene que ser pragmático, y en el escenario político que estamos viviendo hoy día, hasta que no se resuelva el estatus de Puerto Rico, yo pienso que nada bueno va a salir de eso. Breida, si yo fuera el Partido Popular y fuera los independentistas, mandaría a todo el mundo a votar demócrata, porque dañarle el baile. Ese es el problema de haber legislado esto de antemano. Cada elección es una cosa distinta.
Sí, Dávila, y no, y específicamente en estas próximas elecciones del 2024 nos jugamos muchas cosas. Yo creo que aquí todos los hemos dicho, estamos claros, ¿verdad?, de cómo está esa contienda presidencial en Estados Unidos. Y entonces, es como dice Falfo, en realidad, ¿qué le da eso a Puerto Rico? ¿Qué sacamos? Si no es otra cosa que tal vez lograr lo contrario que se busca, sino que el que gane, de alguna manera, discrimine de alguna manera adicional con Puerto Rico como colonia. Así que mira, de verdad, tenemos que escoger nuestras batallas, Dávila. Completamente. Los actos simbólicos solamente tienen valor en la política en la medida que puedan ejercer presión sobre el objetivo de ese acto. Y en este caso, no hay escenario alguno donde se pueda recibir algún tipo de beneficio. Incluso, y ustedes han hablado de qué pasaría si ganan los demócratas. Y si gana el republicano, entonces los adelantos que se hicieron con el Partido Demócrata y que resultaron en la aprobación del proyecto de estatus y su endoso por el presidente, va a ganar el republicano y entonces el Partido Demócrata puede retroceder a su posición tradicional. Así que yo creo que en este caso, si fuera a hacer una propuesta a todos los que nos están escuchando que en los equipos de monitoreo, es tomar una página del libro de mi muy buen amigo Ramón Rosario y preguntarse quién nos va a demandar. Exactamente. Y no imprimir las papeletas, no gastar el dinero e ignorar totalmente esa disposición. Porque de lo contrario nos podemos pegar un tiro en el pie. En el pie. Yo no entiendo. Es que se legisla con el duodeno. Lo menos que tiene el PNP es previsión, academia, pensamiento, introspección de lo que debe ser esto es un ventetú de la Manga Productions, de lo que debe ser una campaña de estatus bien montada. Y este es el tipo de improvisación, ya sabemos, en Puerto Rico ya no hay quien defienda la ley de delegados, gracias a Dios termina y expira ahora. Eso fue una metida de pata garrafal. El único que se opuso a eso y dijo, esto no es un plan Tennessee, esto es una chapucería, fui yo. Y miren, no quiero decir que se los dije, pero se los dije. Y ahora con esto igual. Yo no quisiera de aquí a 2 o 3 años decir, ¿ustedes vieron aquello? Aquel embarre trajo estos inodoros. Porque no hay nada bueno que pueda salir de eso. Nada absolutamente bueno. Al contrario, nos define. Es parte de la tragedia esta. Pero ahí están las cosas. Les traigo también otra nota que tenemos que discutir. En Dorado, la compañera Limari Suárez parece que tuvo que ir con algún miembro de su familia al CDT y empezó a destapar una serie de cosas. El estado de la condición física que está el CDT, que dicho sea de paso, para ser honrado, sufrió fuertes daños por la cuestión del huracán. El alcalde tiene ahora que buscar un préstamo de 13 millones de dólares que va a estar garantizado con los aumentos no los aumentos, sino el incremento en los ingresos del CRIM. Pero esto nos lleva al punto de la dificultad que hay. Esto le abre una puerta para Eric Rolón y para que Taxito le caigan encima de esto. Y obviamente el mantenimiento del CDT es crítico para Dorado, particularmente para los barrios más pobres. Y esto le debilita en cierto sentido a Carlitos López. Empiezo contigo, Alfonso. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Breida. No, Breida se me quedó. Dávila, yo creo que esto todo lo podemos ver llegar. Esta contienda de Dorado va a estar bien caliente, bien caliente. El alcalde, tenemos que entender, ya lleva muchos años. Por más fuerte y más poderoso que se pueda ver en Dorado, nosotros ya descubrimos, ¿verdad?, con las cosas que han pasado en otras ciudades, como por ejemplo en Guaynabo, no, aquí no hay político que vaya por encima del pueblo. Y yo creo que el alcalde está recibiendo
golpes de todos lados. Esto del CDT, yo creo que lo cogió un poquito desprevenido Dávila, y él como que no supo hacer el juego de pierna. Yo creo que el alcalde, si no se ajusta muy bien, estas elecciones, yo creo que se va, según se ve esto. Bueno, eso depende cuántos votos saque Taxito. Eso depende de cuántos votos. Yo estoy seguro, si Taxito es el que prevalece, ahí Carlito lo va a hacer trilla. Eso es porque así. Carlito tiene un following fuerte. Y depende de cuántos votos tenga. Va a haber mucho... Yo creo que terminan dándose lengua a Taxito y el alcalde. Y a final de cuentas va a ser un hueso duro de roer, porque esto es un municipio tradicionalmente popular, abrumadoramente popular, y el alcalde todavía mantiene, el Partido Popular tiene una maquinaria intacta en este municipio. Sí, pero tengo que decir que tienes razón, pero si vamos a la historia electoral, las únicas veces que el candidato del Partido Nuevo Progresista se ha pegado, ¿verdad? O se ha pegado al alcalde Carlitos López es cuando ha habido algún tipo de escaramuza interna dentro del Partido Popular, y eso vamos a verlo en las primarias del 2016, las elecciones del 2016, que Taxito amenazó con correr, no terminó corriendo, y la realidad es que Waldemar Bolmar pierde por 900 votos, por 1000 y pico votos, o sea que se pegó a lo que eran estas victorias apabulladoras, ¿verdad? Que tuvo Carlitos. De hecho, en el 2020, cuando no hubo esta división, pues Carlitos ganó por la milla extra. Pero en este caso estamos viendo que va a haber una primaria. Yo creo que es la primera primaria que hay entre ellos dos. Entonces, sí, hay oportunidad para... ¿verdad? Para un cambio de gobierno, o para que definitivamente pueda haber una nueva visión dentro de Dorado. Que en Dorado las cosas no están mal, lo que pasa es lo siguiente. Tú no puedes alardearte que vives en un pueblo donde se venden casas a $20 millones y no tengas un CDT funcional. Decente, claro. Que podemos hablar, que podemos explicar de que las cosas no funcionan así, que si la ley del crimen, que si los ingresos, mira, esos son obviamente temas para la academia. Pero si tú tienes a Dorado Bichis, si tú tienes a Sabanera, Hacienda Sabanera, si tú tienes el hotel, uno de los mejores hoteles en Puerto Rico y más lujoso, y tienes una serie de urbanizaciones, más allá de esas que mencioné, que generan ingresos para el fisco, nadie te va a entender por qué tú no tienes un CDT funcional. Que yo lo puedo entender, sí, porque yo he vivido la administración pública, pero para las gradas es bien difícil explicarlo, y ese es el problema que tiene el alcalde. Yo creo que los retadores del alcalde tienen un problema grande en ¿cómo dicen?, enfrentarse a él, porque dentro de todo creo que tiene tiene un fuerte apoyo, incluso con gente que no son popular. Y el gran reto entonces es procurar marcar diferencia y establecer y comunicar una visión de cómo sería el asunto diferente, pero definitivamente va a ser entretenido, mucho personaje florido tanto en la primaria como en la elección. Completamente. Bueno, déjenme darles a ustedes una semana en un mes relativamente tranquilo en términos de política partidista y de actividad legislativa. Este es el resumen de noticias del sábado 20 al viernes 26 de enero. La noticia de la semana fue: el crimen se dispara a los primeros 25 días, 2 masacres, 4 feminicidios, 47 asesinatos, y empieza lo que se llama la guerra de las culpas entre la judicatura, justicia, por el feminicidio que fue parte de esta segunda masacre. Se discute la violencia en el ELA, pero nadie va a sus raíces. Estas noticias de esta semana también: no hay psiquiatras para tanta condición mental en el ELA. También se ranquea a Miguel Romero con la SANSE. La última crítica es el turismo de borrachera que acabamos de discutir hoy. El vocero criticó la compra de generadores de energía eléctrica. El Nuevo Día equipara el viaje de
Pedro Pierluisi a España con el junket de Taxito y sus legisladores. La Pava insiste en aumentar las vacaciones 14 a 24 a empleados de Lela. Ana Irma Rivera Lacén prácticamente se afilia al Partido Demócrata y le causa un brote de celos al huevito. Prohibitivo el precio de las casas en el ELA. En el ELA hay una burbuja de precios de casas increíble. Está ya a niveles casi de Florida Central, a pesar de que el ingreso promedio familiar es una tercera parte. Conato de huelga en el centro médico termina finalmente con aumentos de $800 mensuales a los trabajadores. La Junta de Control Fiscal todavía tiene que aprobar. El año 23 cerró con el desempleo más bajo en la historia, en 5.9%. El Senado truquea y empieza vistas para aumentarse ingresos. Quiquito retiró la candidatura de comisionado residente. Otro ambientalista será candidato a MBC, Ramón Cruz, del Sierra Club. Trump barre la primaria de New Hampshire. Comienza a discutirse el estado de la condición mental alterada de Donald Trump a nivel nacional. Los galleros en Puerto Rico sacan el pico y espuelas contra el FBI por haber dicho que los narcos estaban controlando muchas galleras. Los independentistas de Cataluña le cuestan a Cataluña un 68% de pérdida en inversiones extranjeros. Los comunistas en Puerto Rico pretenden imponer a los patronos a quién van y pueden contratar. Los estados del Partido Republicano se unen a Texas en la guerra contra los indocumentados. Los demócratas de Puerto Rico van a elección interna el 16 de marzo. Y las acusaciones de Eliezer Molina, más los logros de la FITUR, particularmente con los ferries de Baleares. Esas son las noticias, pónganlas en perspectiva. Empiezo contigo, Cristian, porque yo sé que tú te tienes que ir. Mis noticias, yo juntaría la noticia del desempleo más bajo en la historia de Puerto Rico. Y señores, cuando decimos más bajo en la historia de Puerto Rico es que el desempleo nunca ha estado a este nivel de bajo desde que se empezaron a recolectar datos en Puerto Rico. Literalmente nunca ha sido más bajo. Quizás cuando los indios taínos. Y lo pongo en contraste con la intención, con los proyectos que se han presentado tanto por Victoria Ciudadana como el Partido Popular, de incrementar el costo para emplear personas, creando nuevas causas de acción litigiosa, porque lo que vemos es un contraste entre aquellos que quieren que haya más trabajo y que haya más empleo, y aquellos que quieren que haya más demandas por razón de empleo, que es al final del día el interés de Victoria Ciudadana como gremio de los abogados demandantes contra los patronos, que describe a todos los asesores de la delegación legislativa de Victoria Ciudadana en la Asamblea Legislativa, y el asunto del proyecto de supuestamente pues dar más días de vacaciones en el sector público, como si ese fuera la misión y propósito del servicio público, darle vacaciones. Tenemos, cuando uno ve que las cosas se hacen responsablemente, hay más trabajo, la gente gana más dinero y las cosas mejoran. Cuando lo haces como en el pasado, lo que hay es crisis y quiebra. Así que yo creo que el camino está claro de cuál debe ser la ruta que debemos seguir. Y con eso me despido, los quiero mucho y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Bueno, Alfonso y Breida, pongan la semana en perspectiva. Mira, pues yo voy a seguir un poquito con la línea de Cristian, porque la realidad es que yo, desde que regresé a las ondas radiales, he dicho que la reforma laboral que se aprobó en el 2017 había que darle espacio para que funcionara y había que darle espacio para que se insertara en la economía. ¿Por qué? Porque luego de que se había aprobado vino el huracán María, vinieron los terremotos, vino el cambio de administración, vinieron muchas cosas que desestabilizaron la economía, y hasta que no hubiese varios años, yo siempre dije que era 5 a 10 años, tú no podías verdaderamente determinar si las reformas laborales que se hicieron en Puerto Rico surtieron efecto o no. Y ahora vemos que el desempleo está en su nivel más bajo
por los pasados en la historia de Puerto Rico. Y eso tiene que ver en parte con que ahora es más fácil emplear y que a los patronos les cuesta menos tener un empleado en su nómina que antes. Eso juega un papel importantísimo. Así que yo creo que si vamos a ver 3 noticias importantes es, 1, la economía bajo la administración PNP da señales de recuperación nunca antes vistas. En los Estados Unidos, Trump consolida su poder. Hay que ver entonces ahora, ¿verdad?, qué van a hacer los demócratas de cara a una elección con quien no se perfila y no va a ser el candidato más fuerte que ha tenido el Partido Demócrata. Yo creo que es el candidato más flojo desde Jimmy Carter que ha tenido el Partido Demócrata, y eso es mucho decir porque en los 80 tuvieron a Mondale y a Michael Dukakis, pero creo que ahora mismo es el candidato más flojo que ha tenido el Partido Demócrata. Y vemos entonces la desesperación de la izquierda en Puerto Rico por intentar desestabilizar, ya sea por el fiat legislativo o a nivel de seguridad, haciendo acusaciones falsas, el gobierno en Puerto Rico, solamente por cuestiones ideológicas y políticas y no verdaderamente porque lo que están promoviendo haga falta en el momento histórico que estamos viviendo. Breida, para ti, ¿cuál es la noticia de la semana? Dávila, rápido, para terminar lo que acaban de decir Sobrino y Falfo, simplemente aquí vemos que todo lo que es noticia positiva en el área económica para Puerto Rico, siempre la izquierda tiene que de alguna manera tratar de desprestigiarlo, tratar de quitarle importancia y mal informar al pueblo de Puerto Rico de todo lo que tiene que ver con lo que se necesita hacer para que la economía progrese. Y eso es siempre lo que vemos de parte de ellos. Yo te tendría que decir, Ávila, yo creo que, por lo menos para mí, la noticia más importante ha sido todo lo que ha ocurrido, ¿verdad?, con estos asuntos de violencia doméstica, los crímenes, lo lamentable de este asunto que ocurrió, desgraciadamente, con esta joven, ¿verdad? Y esta persona que en algún momento compartió con ella y como, ¿verdad?, asesinó vilmente a su familia. Yo tengo que decirte, Dávila, me parece muy bien tu apreciación de que esto es una guerra de culpas. Y yo siempre digo aquí en este programa que tenemos que 2 cosas. Quitar la política partidista de estos asuntos de todos los puertorriqueños, porque esto no es asunto nada más de las mujeres, esto es un asunto de los hombres, de los niños, de los jóvenes, de las mujeres, de todos los que estamos en este archipiélago para erradicar la violencia contra la mujer. Si seguimos y continuamos con estas visiones de todo politizarlo, no vamos para ningún lado, Dávila. ¿Y sabes qué? Lo que no ha funcionado nos deja ver, Dávila, que hay que hacer cambios. Siempre estamos hablando de la ley 54, de que si los procesos en los tribunales, que si el Departamento de Justicia, que si los fiscales, que si los jueces, que si el gobernador, que si los políticos. Dávila, hay que hacer cambios. No podemos pretender cambiar la visión machista de un pueblo desde la óptica de la política. Tenemos que unirnos y tenemos que ir a todos los francos, los jóvenes, los niños, las mujeres, los hombres, los trabajadores y todo lo que tiene que ver con los medios para que lleven el mensaje. Así que yo exhorto a todos los que de alguna manera nos vemos afectados por estos asuntos concernientes a la violencia. Tenemos que ver esto de una manera unida, Dávila. Yo creo que la noticia más importante de la semana, yo creo que del mes, fue el que Donald Trump amarre la nominación. Donald Trump plantea una serie de retos para Puerto Rico, no solamente para los estadistas, sino para cualquiera que tenga que lidiar con él como presidente, que son prácticamente imposibles. Y la llegada de Donald Trump o el retorno de Donald Trump es de verdad una amenaza al bienestar de los puertorriqueños. Y como también plantea un problema enorme, y ustedes lo vieron con el Partido Republicano, Jennifer González no lo va a endosar,
Ángel Cintrón se declara neutral, pero el Partido Republicano va a tener que lidiar con el monstruo, va a tener que bregar con Donald Trump como quiera. Y la tragedia de eso, pues por supuesto que no hay alternativa en muchos sentidos, porque Biden ha sido un desastre como presidente. Y creo que es la noticia a largo plazo la más importante, porque no importa, sea el que se elija, claro, a quien único le conviene Donald Trump perfectamente es a los independentistas, porque si los independentistas llegaran al poder, Donald Trump va a dar lo que quieran, ya está, eso es así, con tal de deshacernos de nosotros. Ese es a la larga. Alfonso, Breida y mi hermano sobrino, muchas gracias a todos ustedes por estar conmigo en el día de hoy. Ya sabemos, son las 7 de la noche prácticamente, es viernes, el cuerpo sabe que es viernes y hay que irse a descansar, así que disfruten, y a todos ustedes, gracias por estar con nosotros en La Mirilla. Esperamos haberle dado un programa totalmente distinto a la sabiduría convencional, y esa es la idea. Así que buenas noches, buen fin de semana tengan todos.